muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio de actualización normativa respecto a la gestión realizada por el área de normalización técnica en el marco del proceso de gestión de normas y especificaciones técnicas. El día de hoy, el ingeniero Héctor Manuel Monroy realizará la capacitación en la aplicación de la norma técnica NP062, medidores electromagnéticos de flujo. Asimismo, le recordamos también que estos espacios se dan en el marco de la política de normalización técnica, por medio de la cual se establece nuestro compromiso en el marco de la gestión del conocimiento e innovación al establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponden a normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades misionales de la empresa tal y como lo podemos observar en la imagen. Recordemos también que esta información se puede consultar de manera gratuita en la página web, en el espacio de normalización técnica, tal como lo observamos en la presentación, en donde adicionalmente podrán estar enterados de la gestión que realizamos en los temas también de evaluación de productos y nuevas tecnologías, los diferentes eventos de socialización, así también como las conferencias magistrales. Adicionalmente, por medio del siguiente video, conozcamos un poco de cómo se realiza esta gestión para la actualización, modificación o paso obsoleto de una norma o especificación técnica al interior de la empresa. En el Acueducto de Bogotá estamos comprometidos con el diseño y cumplimiento de las normas técnicas para el desarrollo de las actividades propias de nuestro servicio. Si está interesado en el proceso de creación o modificación de las normas, tenga en cuenta los siguientes pasos. A partir de una necesidad de crear, modificar o pasar a obsoleto las normas y especificaciones técnicas NET. Se planifica de acuerdo con el conocimiento de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ESP, las actividades a realizar. Para elaborar el anteproyecto de las normas y especificaciones técnicas, se involucra un líder, áreas usuarias y demás grupos de interés. Este documento surte una discusión interna y o externa durante un tiempo de 15 días. Posteriormente, el líder analiza cada uno de los comentarios recibidos, consolidando el proyecto NET para su presentación al comité industrial. Una vez aprobado, se publica en el SISTEC, convirtiéndose en un documento de obligatorio cumplimiento. SISTEC es el Sistema de Información de Normalización Técnica, una herramienta web en la cual podrá consultar permanentemente las normas técnicas de la EAAP. Esta gestión se documenta en acta y se socializa en los canales de la EAAP-ESP. Es el momento de aplicarla. Tú puedes participar en la gestión de normalización técnica. De igual forma, también los usuarios y compañeros pueden realizar la consulta y descarga de las normas y especificaciones técnicas del SISTEC, tal como también lo podemos observar en este SISTEC video. es un sistema de información dinámico y participativo para elaboración, administración y consultas de las normas y especificaciones técnicas de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, ESP. Para acceder, ingrese a la web del acueducto y ubique el logo de SISTEC. Recuerde, para lograr las búsquedas y descargas con éxito, debe usar un navegador que permita las ventanas emergentes. Regístrese ingresando los datos que le va solicitando el sistema.
Si necesita más detalles, puede consultar el video tutorial para completar el registro. Una vez acceda, encontrará organizadas por temáticas el compendio de normas y especificaciones técnicas de la EAAP disponibles. Igualmente puede consultar la información disponible a través de los módulos. A través del buscador puede encontrar documentos por medio de palabras clave o código de norma o especificación. Con el documento de interés encontrado puede realizar la descarga. Deberá ingresar los datos solicitados y esperar la descarga. Recuerde no cerrar la ventana activa. Los archivos y anexos se descargarán en el lugar seleccionado y en archivo comprimido zip. Recuerde, el navegador debe tener las ventanas emergentes activas. Para mejorar y orientar sus búsquedas, Sistec ofrece el catálogo de normas y especificaciones técnicas a través de la web. El Acueducto de Bogotá está comprometido con la gestión del conocimiento e innovación. De esta manera establece estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponden a normas y especificaciones técnicas. Estas son definidas por consenso al interior de la empresa, de aplicación obligatoria y son fundamento de actividades relacionadas con diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado. Si Bueno, y continuando con el evento del día de hoy, con respecto a la socialización de la norma técnica NP062, medidores electromagnéticos de flujo, quien la realizará el ingeniero Héctor Manuel Monroy. Conozcamos un poco más de él. El ingeniero Héctor es profesional en ingeniería industrial, egresado de la Universidad Antonio Nariño, con especialización en sistemas integrados de gestión y especialista en gerencia administrativa y finanzas públicas, con amplia experiencia en sistemas de calidad, con título de auditor interno en ISO 9000, así como en la norma técnica colombiana ISO 17025 y es auditor líder en sistemas integrados de gestión. Ingresó a la empresa en el año 1989 como pasante SENA en la modalidad de técnico en electricidad y electrónica industrial, realizando las prácticas en la sede de electrónica en la planta de Usaquén. Para el año 2000 ascendió como profesional nivel 60. Actualmente es profesional especializado a nivel 21. También fue profesional especializado a nivel 21 en el área de laboratorio de medidores y actualmente se encuentra en la Dirección de Ingeniería Especializada. Dentro de las actividades principales en la empresa, fue responsable de la implementación, documentación y puesta en marcha de todo lo relacionado con la acreditación del Laboratorio de Medidores del Acueducto de Bogotá. En el año 2003 ante la SIC y posteriormente ante el ONAC. Fue facilitador de calidad en el área de la Dirección de Servicios de Informática y coadministrador del sistema de riesgos en la plataforma Archer. Es presidente del Comité 127 Elementos Mecánicos y Eléctricos del ICONTEC. Y como lo comenté, actualmente es profesional especializado para el sistema de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada en los temas relacionados con metrología y medición de agua potable. Entonces, pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero Héctor Manuel Monroy para que dé inicio con la presentación de la socialización de la norma técnica NP062, medidores electromagnéticos de flujo. Muchas gracias, Laurita. Buenos días para todos. Entonces, como dijo Laurita, el tema de hoy es la socialización de la norma NP062, medidores electromagnéticos de caudal, norma que ya se encuentra en el SISTEC, aprobada por el Comité Industrial. La última revisión que había tenido esta norma había sido en el año 2003 y se actualizó para el año 2024. Dentro de los requisitos entonces, está el alcance. Esta norma cubre las características físicas, electrónicas y de operación que deben cumplir los medidores electromagnéticos tipo carrete y tipo inserción con DN mayor a 100 que utiliza la empresa para medición de caudales. Los medidores de caudal electromagnético deben cumplir como mínimo con las siguientes características. Entre ellas, para tipo carrete, entonces debe cumplir con la instalación, debe ser 5 diámetros aguas arriba y 2 trámeras aguas abajo, el primer accesorio que se utilice cuando se instala este tipo de medidor.
Otras características mínimas, pues el autochequeo del medidor, la conductividad mínima requerida de operación debe ser mayor o igual a 20 microsiemens por centímetro. El sentido de flujo debe ser bidireccional. Variables a medir, volumen y caudal, estabilidad del 100% durante la vida útil del equipo, que se estima como mínimo 8 años. El tipo de trabajo es agua tratada y agua cruda. Y el intervalo del tiempo del registro logger que sea programable entre 1 y 3600 segundos. La precisión debe ser más o menos el 1% de la lectura efectuada. El rango específico es de 0.5 a 10 metros por segundo. Estamos hablando de velocidades del fluido. Y la temperatura de operación debe estar cercana a los 60, como máximo 60 grados y a presión de 20 bar. La característica, mira, otras características, la señal de salida debe ser 420 miliamperios, batería 4 hilos, señal de 420 microamperios, Modbus TCP o 485 y salida de pulso. Todos los instrumentos que se alimenten con 24 voltios DC deben tener puerto TCP/IP, protocolo Modbus TCP. En caso de no tener salida Modbus, se acepta que el medidor tenga salida Modbus RS485 conectado a un conversor RS485 usado solo para este medidor. La salida de pulso de frecuencia configurable como activa o pasiva, galvánicamente aislada. La construcción, el sensor debe estar encargado de detectar la velocidad del fluido. La transmisora amplifica la señal enviada por el sensor y la convierte en una señal o protocolo estándar. El cable usado para la transmisión de señales entre el sensor y el transmisor con equipo externo. Las partes húmedas del recubrimiento interno de los electrodos, dispositivos de puesta a tierra cuando aplique. Parte no húmedas, bridas, carcasa, bobina, excitación y tubería de medición. Los tipos de transmisor según la posición y ubicación del medidor. Parte integral, parte remoto, tipo remoto. El tipo de transmisor se escogerá según el diseño del proyecto, perdón. Los electrodos deben estar construidos en acción inoxidable 316 o 316L o en Hastelloy C276. Otras características del equipo transmisor. El acceso al equipo debe contar con un puerto de conexión de equipo de verificación y puesta de los parámetros principales del equipo, tales como la resistencia de los electrodos, la resistencia de las bobinas de campo, resistencia del aislamiento de las bobinas, corriente y frecuencia de campo, procesamiento de la señal de campo, amplificador de la señal y un convertidor AD a valores de 25, 50, 35 y 100% de la plena escala. La salida análoga en modo activo de los puntos de calibración de fábrica, salida de pulso al 50% de la escala de voltaje de relajación, que permita verificar las condiciones actuales como compararlas contra las condiciones de fábrica para efectos de trazabilidad. De tener una memoria por lo menos de 30.000 registros, de tal manera que los totalizadores de volumen y datos de caudal puedan ser almacenados, conservados y protegidos de seguridad. La memoria interna o externa, pues cualquiera de las dos, con capacidad mínima de 32 megabytes o mínimo 100.000 registros de medición ajustables a un segundo y 1000 segundos o máximo 24 horas, de fácil intercambio con posibilidad de lectura y corrección a un PC. Para los equipos instalados en estaciones de bombeo, estructuras de control, tanques de almacenamiento, BRP, donde la empresa requiera el almacenamiento de datos, debe efectuarlo a través de un logger externo que reciba de 420 miliamperios o señal de pulso. La presentación de los datos debe incorporar despliegue de cristal líquido con retroalimentación que permita la lectura a un ambiente oscuro. El operador debe poder realizar la configuración del instrumento sin necesidad de ninguna herramienta o equipo adicional. El despliegue debe presentar de manera cíclica y automática los valores de caudal instantáneo, total positivo, total negativo y total neto. Igualmente es alertar al usuario de la presencia de algún error de la medida, falla en el hardware o en el software. Se debe poder configurar el equipo externamente sin abrirlo. De igual manera se debe poder configurar por medio de asistencia de un computador con su respectivo software y poder realizar cualquier tipo de configuración al medidor. Eh, Pasamos al medidor tipo inserción. Vale aclarar que esta tecnología se va a empezar este proyecto para utilización de la empresa después de una prueba piloto que se hizo donde vimos las ventajas de utilizar este equipo y se hizo su comparación contra un medidor
electromagnético tipo carrete y pues verificando pues que éste cumpliera con las expectativas que la empresa requiere para este tipo de mediciones, dando como resultado los requisitos que se expresan en esta norma y que fue avalada por el Comité Industrial de el año 2024. Para los medios electromagnéticos tipo inserción, el proveedor debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos. La estabilidad es el 100% mientras que el medidor está en servicio, con una vida no menor a 8 años, la vida de la batería no menor a 8 años. La velocidad es de 0.5 metros por segundo, entre 0.5 metros por segundo y 10 metros por segundo. Debe estar alimentado con batería. Filtro de tiempo ajustable de 1 segundo hasta 60 segundos. Agua tratada o cruda en proceso de potabilización con 20 unidades UNT y hasta 500 miligramos por litro de sólidos totales. La precisión debe ser de más o menos el 2% de la lectura efectuada. El valor de precisión incluye los efectos de combinación de linealidad, histéresis, banda muerta y repetibilidad. La clase de precisión puede ser C1 o C2. La rangueabilidad 20 a 1, mayor a 20 a 1, conservando las precisiones de lectura de más o menos el 0.25 metros por segundo. Clase de precisión debe ser mayor a 16 bar o a 1.6 megapascal. La conductividad, como se dice, es la misma conductividad del medio electromagnético, tipo carrete, que debe ser mayor o igual a 20 microsiemens por centímetro. Clase de protección IP68. Unidades de medición debe ser milímetros, milímetros no, metros, litros y metros cúbicos. Me excusan, no va ahí. Tiempo en segundos, minutos y horas. Señales de salida. El equipo puede optar por cualquiera de las siguientes características. Debe contar con un puerto de comunicación para conectar un computador. Una salida análoga de 4 a 20 microamperios, configurable como activa o pasiva. Salida por pulsos o frecuencia configurable como activa o pasiva. Salida por frecuencia 50 Hz o RS485 Modbus RTU. Temperatura y presión de operación de fluido. El equipo debe ser diseñado para funcionar hasta una temperatura de trabajo máxima de 60 grados y una presión de 20 bar. No se puede proponer una alternativa, se puede proponer una alternativa que cumpla con la transmisión de la información a través de un logger con la finalidad de minimizar el uso de la batería. Se acepta otra alternativa de comunicación siempre y cuando garantice la vida útil de la batería, la comunicación con el servidor definido por la empresa en sus términos. Otras características mínimas, el medidor debe ser construido compacto, es decir, la unidad de medición y la unidad de transmisión o sondas en una sola unidad mecánica. No se permiten medidores adaptados con sondas externas o desmontables. Los materiales de medidor que se van a estar en contacto con el agua apta para el consumo humano debe estar certificado por ente competente internacional trazable a la ILAB. Otros requisitos que debe entregar y debe suministrar tanto los medidores ultrasónicos, electromagnéticos tipo carrete y tipo inserción son el manual de operación, manual de mantenimiento, certificado de cumplimiento de la resolución es 0501, certificado de calibración de acuerdo con la ISO 90, ISO 17025. Adicional a esto debe presentar un cumplimiento, de un certificado de cumplimiento de la IP68, como lo dice la norma ISO 4064. Debe presentar los manuales una vez sean aceptados, presentar los catálogos y manuales, la lista de repuestos, los valores de cada uno de los parámetros indicados en la presente norma técnica. Debe presentarse los manuales, capacitación de operación e instalación y capacitación de mantenimiento. Y adicional, como mínimo, los medidores deben venir rotulados con el nombre fabricante o la marca, la referencia del equipo, el número de la serie, características metrológicas y características eléctricas. Digamos que esas serían las características y los requisitos mínimos que debe cumplir tanto el medidor tipo carrete como el medidor tipo inserción para los equipos que, dependiendo de donde vayan a estar utilizados, solicite la empresa. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda por el momento, entonces con mucho gusto estaré dispuesto a responderlas. El ingeniero José Manuel de la Torre tiene la mano levantada. Ingeniero Héctor, usted brevemente podría hacer una pequeña
dar una pequeña información sobre la diferencia que hay entre los medidores ultrasónicos y los medidores electromagnéticos. Usted ha mencionado en su presentación que efectivamente hay una variable que es fundamental para que los medidores electromagnéticos tengan, digamos, la precisión deseada, ¿sí? Y, y me gustaría que usted pudiera, digamos, hacer una pequeña descripción de lo que sería, digamos, el medidor ultrasónico o las diferencias entre el medidor ultrasónico y el medidor electromagnético. Gracias. Claro que sí. Digamos que son dos principios totalmente diferentes. El medidor ultrasónico está basado, como su palabra le dice, en sonidos, son emisiones de sonidos, trabaja por diferencias de frecuencia. En este medidor, en ambos tipos de medidores no hay elementos elementos mecánicos que estén en contacto con el agua pasa a través de un ducto. En el tipo medidor ultrasónico son dos sensores, hay unos que traen un juego de sensores, como hay otros que traen hasta tres juegos de sensores ubicados en el diámetro de la tubería. Los sensores, uno llamado el emisor, el otro llamado el receptor. La señal viaja del emisor al receptor y el tiempo que tarde en dar la respuesta a el receptor define cuál es la velocidad del fluido que pasa a través de esa tubería. Entonces, por diferencia de frecuencias y una fórmula matemática, pues se calcula cuál es el volumen y se infiere cuál es el caudal, cuál es el caudal y se infiere cuál es el volumen que pasa a través de esta tubería. En el medidor electromagnético, el principio es basado en la ley de Faraday, en el cual hay dos bobinas, unas bobinas, y hay un núcleo en medio de las dos bobinas, y también se requiere que ese núcleo sea un elemento que sea conductor digamos que en este principio de la electricidad, para lo cual el agua, en este caso sería el agua, por eso se exige que tenga un nivel de conductividad para que pueda funcionar las dos bobinas. Igual, esto dependiendo también de las líneas Gauss que tenga esas dos bobinas. Entonces hay una fórmula matemática que me refiere también cuál es el volumen y cuál es el caudal y cuál es el volumen que pasan a través de estos medidores. Entonces son dos principios pues totalmente diferentes, uno basado en la diferencia de frecuencias y la otra dependiendo del diámetro y del el campo magnético que se genere en la tubería. Eh, pues digamos que para nosotros como acueducto, el problema que se tiene con el medidor electromagnético, o el problema no, los inconvenientes que se tiene, es que depende de una conductividad. Si la conductividad está por debajo de eso y el medidor no es capaz de trabajar con esa conductividad, pues no va a tener lectura. La otra es que debido a que como se generan corrientes magnéticas dentro de las dos bobinas, se generan una que se llama la energía estática que genera corrientes parásitas en las tuberías, entonces necesita de una puesta a tierra para evitar que esas corrientes parásitas generadas por el mismo campo magnético vayan a afectar la parte electrónica del medidor. Entonces requiere que tenga una conexión a tierra, lo que no necesita el medidor ultrasónico porque trabaja es con diferencias de sonido, con frecuencia. Entonces, esas digamos que serían las dos diferencias entre los dos tipos de medidores. Gracias, ingeniero Héctor. ¿Y la diferencia que hay entre este tipo de medidores, los electromagnéticos y ultrasónicos, respecto a los medidores mecánicos? ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos medidores frente a los medidores mecánicos? La diferencia y la gran, digamos que es la tecnología que ha utilizado la empresa, es que como no hay partículas en contacto con el agua, no va a haber desgaste. La electrónica no se desgasta, estos medidores, tanto electrosónico como electromagnético, mantienen su precisión durante todo el tiempo de su vida útil, que la vida útil de estos medidores son las baterías internas. Lo que no ocurre con los mecánicos, pues tiene partes en contacto con el agua, partes mecánicas, que con el pasar del tiempo y con el pasar del volumen que pasa a través de los medidores, va desgastando los medidores, ocurriendo en una submedición.
Muchas gracias, ingeniero Héctor. Adelante, ingeniera Laura. Sí, bueno, Eduardo Javier vuelve a preguntar, hace otra pregunta, ¿se le pueden hacer comentarios para modificar la norma o ya está en la versión definitiva? Entonces esa ya está en su versión definitiva, ya fue enviada previamente a discusión. Sí, en este sentido, yo quisiera responder esa pregunta. Eh, la versión anterior a esta actualización que se hizo y que quedó publicada en el SISTEG en el mes de diciembre de 2024, respecto a la anterior versión que es del año 2003, es decir, llevábamos con esta norma técnica 21 años de estar vigente en el SISTEG, 21 años. Y se hizo, digamos, una modificación importante que fue precisamente para poder incorporar una nueva tecnología que se ha desarrollado y se ha implementado en otros lados, y la empresa de acueducto quiso conocer cuáles eran los beneficios, las limitaciones que tenía, digamos, esta tecnología, y pues se hicieron las pruebas correspondientes en donde fue aceptada por la empresa de acueducto el uso de este tipo de medidores de tipo inserción, electromagnéticos de tipo inserción. Ese fue uno de los aspectos más importantes, no el único, pero sí uno de los más importantes que sirvió para realizar la actualización de la norma técnica NP062, es decir, incorporar una nueva tecnología que la empresa de acueducto nunca había considerado o utilizado para su uso. Entonces, ese fue uno de los principales objetivos de la actualización, incorporar esta nueva tecnología que fue aprobada por la empresa para su uso dentro de la norma técnica correspondiente. Las normas técnicas como tal son documentos que siempre van a estar en una dinámica permanente de actualizaciones cada vez que la empresa de acueducto lo requiera. Por ejemplo, que haya una nueva actualización normativa que nos lo exija. Por ejemplo, si hay un cambio, digamos, en la versión del RAS, del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico que emite el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para todo el país, y si hay algún cambio que efectivamente nos impacta, pues debemos hacer los cambios correspondientes dentro de nuestras normas técnicas, teniendo en cuenta que lo que establece el RAS son los requisitos mínimos a nivel país, pero la empresa de acueducto estaría en libertad de aceptar, digamos, esos requisitos mínimos, serían los requisitos base de nuestra normatividad, o si la empresa lo considera pertinente, puede ser más estricta, digamos, los requisitos que la empresa de acueducto determine para sus normas técnicas. Entonces, también pues en la medida que haya nuevas tecnologías evaluadas, pues habrá necesidad de hacer nuevas modificaciones a normas. Si vemos que hay, digamos, algún conflicto dentro de la norma técnica que es evidente y que tengamos que hacer algún ajuste, por supuesto que estamos dispuestos a hacer ese ejercicio de actualización para que la norma sea muy coherente y muy clara para los que la vayan a aplicar, o también que la empresa de acueducto requiera ser más estricta en algunos parámetros, pues la empresa también puede tomar esa decisión de de cambiar esos requisitos y hacerlos más estrictos si así lo considera pertinente. Por lo tanto, las normas técnicas, lo que quiero decir con eso es que las normas técnicas del acueducto de Bogotá no son documentos escritos en piedra que deban poder ser modificados una vez cada 5 años o una vez cada 10 años, sino cada vez que la empresa de acueducto lo requiera.
pues uno esperaría que cuando se haga una actualización, pues la actualización tenga, digamos, una vigencia importante, pero si efectivamente se requiere hacer un cambio porque así lo determina la empresa que es conveniente para la organización, pues debemos hacer el ejercicio de hacer la actualización. Así la actualización haya quedado 3 meses, hace 3 meses y hay que hacer una nueva actualización, pues se hace la actualización. Recordemos que hay dos tipos de modificación de normas técnicas. Uno, que son modificaciones de fondo, es decir, cuando se incorpora un nuevo requisito dentro de la norma técnica, pues eso sería, digamos, una modificación de fondo y cambiaría el dígito de la versión indicando que hay una modificación de fondo. Por ejemplo, que pase de la versión 6 a la versión 7, de la versión 7 a la versión 8, esas son modificaciones de fondo. Cuando hay una modificación de forma, porque hay un párrafo que no es muy claro, que puede, digamos, interpretarse de varias maneras, pues eso podría ser una modificación de forma en donde se escriba de una forma más clara para que no haya una doble interpretación en la aplicación de la norma técnica y se hace de una forma mucho más sencilla, digamos, esa modificación. Y se pasaría, digamos, en esos casos, por ejemplo, de la versión 1.1 a la versión 1.2, cambiaría solamente el decimal y eso nos indicaría que es una modificación de forma. Entonces, no sé si con esto le respondo la pregunta de si aún es tarde para poder hacer alguna observación a la norma técnica. Nunca es tarde, siempre es bienvenida cualquier observación. Y no son observaciones necias, son necios los que no hacen las observaciones. Entonces, bienvenida cualquier observación que ustedes a bien tengan o consideren. Nosotros analizaremos la pertinencia y si efectivamente se ve que es conveniente realizar, digamos, la actualización con base en esa observación, pues haremos la gestión correspondiente para hacer el análisis y hacer el ajuste a que haya lugar, si es de forma o de fondo. Sigue, Laura. Sí, señor. Bueno, pues parece que ya no tenemos más preguntas en el chat y no hay ninguna mano levantada. Entonces, pues creo que ya podemos dar por finalizado el evento de socialización del día de hoy. Les agradecemos por su asistencia a esta socialización de la norma técnica NP 062. Muchas gracias y que tengan un buen día. Igualmente, feliz Navidad para todos. Buen día.